Bien, en este otro vídeo vamos a ver cómo se calcula el perímetro y el área para un trapecio isósceles. Vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo, ¿vale? En el siguiente trapecio isósceles las bases miden 10 y 16 centímetros respectivamente y la altura 4 centímetros. Calcula su área y perímetro. El dibujo del trapecio isósceles es el siguiente. ¿Qué particularidad tiene el trapecio isósceles? Pues la particularidad que tiene es que este ángulo de aquí y este otro son iguales. ¿Esto qué es lo que provoca? Provoca que los dos lados oblicuos sean exactamente iguales. Si hacemos un análisis más completo de los ángulos, pues veremos que al ser estos dos iguales, estos dos de arriba también resultan iguales. Es decir, este ángulo y este de aquí son exactamente iguales. Esto provoca que tenga una simetría con respecto a este eje de aquí que se trazaría por la mitad de las dos bases. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se calcularía su área y su perímetro. Para calcular el área, pues tenemos la misma fórmula que para el resto de trapecios. Sumo las dos bases, divido entre 2 y multiplico por la altura. Para el perímetro, en cambio, como veis, el lado oblicuo me es desconocido. Por tanto, lo que tengo que hacer es calcularlo con el teorema de Pitágoras, como veremos a continuación. Se nos puede presentar también el problema inverso, es decir, conozcamos cuánto miden las dos bases y el lado oblicuo, que como los dos miden igual, pues lo podríamos calcular. Si el lado oblicuo lo conozco, lo que desconocería normalmente sería la altura. Igualmente, con el teorema de Pitágoras en esta parte de aquí, podré calcular cuánto mide la altura que necesito en ese caso para calcular el área. Bueno, vamos a ceñirnos al ejercicio en sí. El área, que es muy fácil de calcular, pues conozco todos los elementos, será la base pequeña más la base mayor dividido por 2 por la altura, que es 4, y ahora hago las operaciones, da 13 por 4, que son 52 centímetros cuadrados. Bien, ya tenemos el área. Vamos a calcular el perímetro. Necesito el lado L, como ya os he dicho anteriormente, entonces, que es igual en ambos lados. Entonces, si os dais cuenta, aquí pasa lo siguiente, que es lo que dice en este texto. El cateto inferior, que sería este trocito, pues es justamente la mitad entre la diferencia de las dos bases. Fijaos, si yo resto 16 menos 10, me quedan 6, que sería, si os dais cuenta, yo trazo aquí la misma altura, quedaría un trocito aquí y un trocito aquí. Por ser isósceles, el trocito que queda aquí y el trocito que queda aquí son exactamente iguales. Por tanto, si la diferencia entre las dos bases son 16 menos 10, o sea, 6 centímetros, eso significa que a cada lado de esta base quedan 3 centímetros. ¿De acuerdo? Es decir, 16 menos 10 me da lo que me dirían este trozo y este trozo, que son iguales. Lo escribo para que lo veáis. Si yo trazo la altura por aquí, pues se me queda un trocito aquí, otro trocito aquí, que son exactamente iguales. Como el trozo de en medio, este de aquí, medirá 10 centímetros igual que la base de arriba, pues obviamente este tiene que ser 3 y este tiene que ser 3 también. ¿De acuerdo? Bueno, aclarado eso, continuamos. Pues, como ya os he dicho, 16 menos 10 entre 2, que son 3 centímetros. Ese trocito mide 3 centímetros y el otro otros 3. Ya que conozco cuánto mide eso, pues tengo mi triángulo en disposición de ser usado para el teorema de Pitágoras, porque conozco dos catetos y calculo la hipotenusa. L cuadrado será 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que son 25. L cuadrado vale 25. Hago la raíz cuadrada y me sale que L es 5 centímetros. Ya conozco L, por tanto esto mide 5 centímetros y esto de aquí mide otros 5 centímetros. Bien, el perímetro resulta ser, contando todos los lados y sumando, pues 10, que es la base de arriba, más 5, que sería este lado, por ejemplo, más 16, que es la base de abajo, y más los otros 5. Si sumados todo, pues tenemos 36 centímetros. Y este sería el caso del trapecio isósceles. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo anterior, pues
aquí hay otro, calcula el perímetro y el área del siguiente trapecio isósceles. Entonces, para ello pues tenemos que hacer la misma construcción de antes. Como os he dicho anteriormente, podría ser que me dieran cuánto miden los lados y yo tenga que calcular cuánto mide la altura para calcular el área. En este caso, este lado sé que mide 5 centímetros también, porque el trapecio es isósceles, me lo dice el enunciado. ¿Lo veis? Isósceles. Por tanto, como conozco la medida de los 4 lados, lo que puedo hacer es calcular el perímetro. Por tanto, el perímetro será igual. Pues empiezo por la base de arriba. 4 más 5 más 12 y más otros 5. Haciendo el truco, 5 más 5 son 10, y 12 son 22, y 4 pues son 26. 26 centímetros. Pues esto es una unidad de longitud, una medida de longitud. Bien, vamos a calcular cuánto mide el área. Para ello necesito la altura, que es lo que mide esto. Por tanto, vamos a hacer la construcción de antes. Yo, como eso no lo conozco, le voy a llamar X o H, como prefiramos. Entonces, dibujamos la altura, que estaría aquí, la voy a hacer discontinua, pues un corte por aquí, otro corte por aquí. Bien, y la voy a llamar H, por ejemplo. Bien, ahora, igual que hemos visto en el ejemplo anterior, si yo parto por aquí, resulta que este trozo central de aquí mide también 4 centímetros. Es decir, este trozo y este trozo, entre los dos, son lo que falta hasta los 12. Por tanto, esta medida que le voy a poner aquí una X se calculará haciendo base mayor menos base menor, y lo que tengo que hacer es dividir entre 2. ¿Por qué dividir entre 2? Porque cada trocito de estos mide exactamente igual. Por tanto, esto será 8 entre 2, que son 4. ¿De acuerdo? Y estos serán obviamente centímetros también. Ya tenemos nuestro triángulo de Pitágoras, para Pitágoras preparado, nuestro triángulo rectángulo. Entonces, yo sé que hipotenusa vale 5, por tanto 5 al cuadrado es igual a la h al cuadrado, que es la altura, más 4 al cuadrado. Calculando esto tengo que 5 al cuadrado, 25, igual h al cuadrado más 4 al cuadrado, que son 16. De aquí despejo, el 16 pasa restando y tengo que 25 menos 16 es h cuadrado. De aquí puedo deducir que h cuadrado son 9. Y como son medidas, al tomar la raíz cuadrada solo tomo el valor positivo. Por tanto, h vale la raíz de 9, que son 3 centímetros. Bien, ya tengo cuánto mide la altura. Pues entonces tengo todos los elementos para calcular el área. El área será igual, y ahora sería base menor 4 más base menor 12 entre 2 y por la altura, que son 3. Esto, haciendo las operaciones, lo que nos queda sería lo siguiente. 4 más 12, 16, entre 2 y por 3. 16 entre 2 son 8, por 3, 24 centímetros cuadrados, porque en este caso son unidades de área. Y con esto queda explicado cómo se hace para un trapecio isósceles, que como veis tiene la peculiaridad de que es simétrico y por tanto las dos zonas que quedan a los lados de la altura, es decir, esta zona y esta, son iguales. Y esa es la clave para resolverlos.